Pero digamos, los betalactámicos son una familia enorme de antibióticos que son como los de principal relevancia clínica. Al menos hablando en México, yo les podría mencionar que compañeros de laboratorio están por publicar un estudio de una vigilancia del uso de estos antibióticos, antibióticos en general en hospitales en México. Y ellos identifican que cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona, que es muy conocida, y carbapenémicos son los que más se utilizan, los que más se recetan, y son como los más fuertes antes de colistina. Entonces, las bacterias desarrollan resistencia a esos antibióticos produciendo enzimas que se conocen como betalactamasas o carbapenemasas. Entonces, lo que hacen estas enzimas es destruir, hidrolizar al antibiótico. Y estas enzimas, más bien los genes que producen estas enzimas, las bacterias las pueden compartir, digamos, entre ellas, de maneras que se va esparciendo, diseminando esta resistencia. Y entonces las nuevas estrategias que son ahorita es utilizar nuevos carbapenémicos o nuevos betalactámicos, que son las familias estas de antibióticos, con inhibidores de las enzimas de las bacterias que los destruyen. Hasta que las bacterias evolucionen a otra cosa, porque de eso se trata. Precisamente en la revisión ponemos algunos ejemplos de que algunas enzimas de estas betalactamasas que les platico pueden mutar y amplían su espectro de acción, digamos, de actividad, para ahora ya darles en la torre también a las nuevas combinaciones que existen. Entonces, en eso vamos, digamos. Pues sí, las bacterias, pues lo que buscan, así como todos, es sobrevivir. Y entonces, pues van enfrentándose a los retos que les pone la vida, como los antibióticos, y van buscando estrategias para sobrevivir, y eso es lo que es, ¿no? Como todo, evolución. Ay, ya va a empezar, Mariana, córtenla. Entonces, no es cierto. Bueno, no, sí es cierto, pero no es cierto. Pero el problema, o sea, ahorita para nosotros es muy fácil como, tiene una infección, un antibiótico, ¿no? Y te curas fácil, pero el problema es cuando se nos acaban los antibióticos para curar ahorita enfermedades que es muy fácil curar y que en un futuro ya no va a ser tan fácil, ¿no? Como era el mundo cuando no teníamos antibióticos. Entonces, el uso responsable de antibióticos es muy importante porque de verdad podemos meternos en un problema muy, muy grande, que yo creo que ya vamos para allá. Pues cuando las bacterias logren inhibir todas nuestras armas, que son los antibióticos, pues va a haber muchas infecciones que no vamos a poder controlar. Así es. Sí, no, eso está loquísimo. O sea, el apocalipsis zombie no va a pasar, pero el apocalipsis de las bacterias, ese sí. No, qué miedo. Oye, Jonathan, yo te quería preguntar, porque ya nos mencionaste el uso clínico de la colistina, pero también nos platicaste, chismeaste que hay uso veterinario de la colistina. Sí. ¿Eso qué onda? Sí, antes de eso, o sea, es bien importante que las personas conozcamos que, estimaciones, se dice que solamente el 30% de los antibióticos que se usan comercialmente se usan en humanos. El resto se usan en animales, en producción de carne, por ejemplo, acuicultura. Entonces, es un sector, generalmente la resistencia se suele enfocar al sector clínico, ¿no? Porque es como un punto de vista un poco egoísta como especie humana, digamos. Pero también el uso indiscriminado de antibióticos para producción de alimentos nos afecta, porque esas bacterias que generan resistencia, que están en esos ambientes, pueden saltar a nosotros. Entonces, sí, colistina se usa en animales. De hecho, eso es algo muy importante de la colistina, que en ese lapso que yo les conté que dejó de utilizarse en humanos, se siguió utilizando en animales, principalmente en cerdos, y con la indicación de promotor de crecimiento. Esto es que no están enfermos los animalitos, únicamente se los dan para que ganen peso y bueno, eso tiene impactos o beneficios comerciales, digamos, ¿no? Entonces, no solamente la colistina, muchos antibióticos se han usado como promotores de crecimiento, pero a partir de que ya se conoce más de la interacción entre bacterias resistentes de diferentes ambientes que pueden pasar del veterinario al clínico y viceversa, ya se aborda este problema desde un punto de vista que se llama One Health, o ha sido como el nombre que se le ha dado, como una sola salud, es decir, un abordaje incluyente donde no estudiemos la resistencia por separado, sino que entendamos que es un problema que es de todo el contexto ambiental en el que nos encontramos. Entonces la colistina se siguió utilizando en animales, incluso antes del 2015
ya yo he topado con, no sé, panfletos, publicidad de mezclas de alimenticias para cerdos que tenían colistina y la anunciaban como el antibiótico que no genera resistencia, o este antibiótico no genera resistencia, porque es infrecuente, digamos, la resistencia a colistina si la comparamos con la resistencia o con la facilidad que tienen las bacterias para generar resistencia a otros antibióticos. Esto es porque el costo, digamos, de modificar la membrana para una bacteria para hacerse resistente a la colistina es muy alto. Entonces, por eso es, digamos, infrecuente. Y era, hasta hace unos años era muy extraño ver resistencia a colistina, pero bueno, yo pues en el laboratorio tenemos una colección importante de cepas que hemos venido identificando del 2017 para acá. Oye, nada más por curiosidad, no sé si sepas este dato, pero ¿a los cerdos no les causaba daño nefrotóxico? No, es que bueno, en la colistina en humanos se utiliza como metasulfonato de colistina, que es como una prodroga. O sea, nos lo tomamos y en el cuerpo se transforma en colistina. Y para los cerditos, me parece que sí se utiliza en colistina, en sulfato de colistina. Y es solamente como que pasa por el intestino y como que, bueno, es como una manipulación del microbioma del animalito, pero bueno, supongo que son unas dosis muy bajas que no le hacen daño, porque tampoco les convendría que se estén muriendo los cerditos. Pero precisamente esas dosis bajas también son muy peligrosas. Es algo que se llama dosis subinhibitorias, que digamos que le dan chance a las bacterias de adaptarse al antibiótico. Claro, porque pues no las estás matando. Así es. Ay, no, eso está muy gacho. Sí. Eso está muy gacho. Pobres animalillos. Oye, Jonathan, y bueno, a ver, siguiendo, chéquense esta pregunta. Yo creo que es la pregunta más inteligente que voy a hacer en toda la historia de Explain Me. ¿Cuáles son los puntos de corte de la colistina? Bueno, a ver, explícanos qué es eso. Bueno, sí, ¿qué es? ¿Qué son los puntos de corte? O sea, ¿qué es eso? Ok, bueno, las bacterias tienen algo que se conoce como concentración mínima inhibitoria para cada antibiótico. Entonces, como su nombre lo indica, la concentración mínima inhibitoria es la concentración más pequeña que inhibe el crecimiento de una bacteria. Entonces, los puntos de corte es la concentración mínima inhibitoria a partir de la cual se dice, si esta bacteria tiene una concentración mínima inhibitoria mayor a esta, es una bacteria resistente, ¿okay? Y eso tiene implicaciones clínicas. Si un paciente tiene una infección por una bacteria cuyo punto que tú le determinas el MIC, bueno, así es como se conoce la concentración mínima inhibitoria, determinas la concentración mínima inhibitoria y resulta por arriba del punto del corte, entonces tú dices esa bacteria es resistente y no tiene caso que utilices ese antibiótico para tratar esa infección, o más bien muy probablemente si utilizas ese antibiótico pues no va a haber una respuesta favorable para el paciente. Ok, a ver, esto yo lo quiero repetir porque no sé si lo entendí. O sea, por ejemplo, nada más por decir un número. Necesitas 1 gramo de antibiótico para matar a esta bacteria. Esa es la concentración mínima inhibitoria. Le doy 1 gramo a la bacteria. Bueno, 1 gramo no es una concentración, pero bueno, digamos que lo es. 1 gramo por litro. Le doy 1 gramo de antibiótico a esa bacteria y la bacteria no se muere. Entonces, esa bacteria es resistente porque con el mínimo que necesitaba para matarla, no la maté. Sí. ¿Sí lo entendí? Sí. Por ejemplo, en colistina el punto de corte, que eso es otro tema, ahorita el punto de corte es nada más de resistencia y su sensibilidad solamente tiene el EUCAST y el BRCAST, que son como instituciones de microbiología que se dedican a hacer los estudios analizando unas poblaciones muy grandes de bacterias para poder determinar esos puntos de corte. Entonces, regresando al punto de corte de colistina es 4 microgramos por mililitro. 4 microgramos. Sí, una bacteria que tiene un mic de eso o más es resistente. Ok, 4 microgramos por mililitro. Oye, ¿y la colistina qué tan regulada está en el mundo? Ok, ese también es otro tema. Muchas de los efectos nefrotóxicos que se le adjudican a la colistina también están relacionados a que, por ejemplo, se comercializa en diferentes unidades de concentración. Hasta hace unos años no estaba estandarizado el uso clínico de colistina. Entonces, eso era toda otra historia que hasta, me parece que es 2019, pero se publicó una como guía donde expertos de todo el mundo
establecen como las pautas para usar lo mejor posible la colistina. Entonces, empezando por ahí, que no había como un consenso entre las unidades en que se medía la concentración que se comercializaba de colistina en Europa y en América, por ejemplo, eso ya era un rollo. Y después, en el artículo dedicamos una porción importante a describir cómo está regulada la colistina en sector animal, en sector veterinario y en humanos en países de América. Entonces es muy variable. Hay países donde no tiene restricción el uso de colistina, por ejemplo, como promotor de crecimiento, o que se puede usar. Hay unos que sí, que no se puede usar ni como tratamiento ni como promotor de crecimiento en animales, solamente humanos. Y hay unos que no, como tratamiento sí, pero como promotor de crecimiento no. Es variable. Lo ideal sería que en ninguna parte del mundo se utilice colistina como promotor de crecimiento. Uh-huh. Y también el punto de corte puede ser distinto en animales que en humanos. No, es el mismo, porque las bacterias pueden infectar a animales humanos por igual. Ok, entonces ese es el punto de corte, Paloma. ¿Qué tal? Aquí me gustaría hacer un paréntesis acá, porque una confusión que existe, que es muy común en la población en general, es que dicen: no, yo no me tomo ese antibiótico porque yo soy resistente. Y eso no existe. Nosotros no nos hacemos resistentes a los antibióticos. Son las bacterias las que se hacen resistentes. Ok, eso fue un excelente paréntesis, porque he escuchado gente decir eso, fíjate, Jonathan, ¿eh? Y bueno, eso es producto de la ignorancia, pero qué bueno que nos los hace saber. Y entonces, pasando, voy a hacer otra pregunta súper inteligente. Cuéntanos, Jonathan, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia a colistina? Bueno, es que no digo los nombres porque, estoy siguiendo un poco, sí, y ya va a sonar a que no es real lo que estoy preguntando. Pero, a ver, cuéntanos un poquito. Ok. Sí, bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, Jonathan nos estaba diciendo que hasta hace poco se empezaron a encontrar bacterias que son resistentes a la colistina. Y bueno, eso es importante porque por mucho tiempo me imagino que se pensó que no, pues que no se hacían resistentes, ¿no? Por eso anunciaban la comida de los cerditos así. Entonces, ¿cuándo empezaron a detectar esta resistencia? ¿En qué bacterias? Solamente en las enterobacterias. ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, hablaré un poco primero de como el mecanismo general. Lo que hacen las bacterias para hacerse resistentes a colistina es modificar su membrana. Específicamente una parte que se llama lípido A, que es una porción del lipopolisacárido. Que es una estructura... Ajijo. Sí, que es una estructura características de las gram negativas. Entonces la colistina se pega a esa porción del lípido A y bueno, esa es su interacción inicial. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Modifican ese lípido A, que tiene carga negativa normalmente, y le ponen una carga neutra o una carga positiva, de manera tal que como si fuera un imán, la colistina ya no se va a poder pegar. Entonces ya no se da esa interacción inicial y las bacterias se hacen resistentes. Este es como el mecanismo. Existen diferentes formas por las cuales las bacterias pueden adquirir estos mecanismos de resistencia. Entonces, yo los dividiría sin abrumar mucho al público, los dividiría en dos aspectos, que son los cromosómicos y son los plasmídicos. Entonces, el plus de los plasmídicos es que los plásmidos pueden diseminarse de una bacteria a otra. Entonces, si lleva un gen de resistencia en ese plásmido, ese gen lo puede pasar a otra bacteria. En cambio, un mecanismo cromosómico, digamos que las bacterias solamente se lo pueden pasar a sus hijitas. Entonces, eso se llama diseminación horizontal, que es la de los plásmidos, y vertical, que es la de a la descendencia, digamos. Entonces, actualmente se conocen varios mecanismos cromosómicos, o sea, son como genes que cuando identificamos, por ejemplo, una bacteria resistente en el laboratorio, lo que hacemos es buscar directamente en esos genes para ver si tienen alguna mutación o algo por el estilo, o si tienen algún plásmido de resistencia. Okay. Pero así de forma rápida, ¿qué es un plásmido y cómo se diferencia del cromosoma de las bacterias? Porque, bueno, yo esto no lo sé, pero yo esperaría que pues si una bacteria tiene un plásmido también se lo puede pasar a sus hijitas, ¿no? Ah, sí se puede. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cromosoma de una bacteria y un plásmido?
Bueno, para empezar el tamaño. Y, por ejemplo, yo trabajo principalmente en enterobacterias. Una E. coli